dale a like y suscríbete. Me he quedado sin oxígeno. Muy buenas y bienvenidos a un programa más Hablando Aparte. En este programa vamos a continuar hablando y reflexionando sobre la memoria, un tema que ya comenzamos con la película El Vivo y continuamos con Ainhoa Llanos y Yesa. En esta ocasión vamos a hablar de una película muy reciente que todavía no se ha estrenado comercialmente en los cines de España, pero que a partir de hoy podréis ver en Filmin gracias a la programación del Festival de Gijón. Hablamos de la película First Cow, la última película de Kelly Richard, que además firma el guión junto a un habitual suyo, el novelista Jonathan Raymond. Esta película, de indudable belleza, destaca de primeras ya que comenzamos por el final. Y es que desde el principio conocemos el desenlace de los dos protagonistas, incluso antes de conocerlos. Hay una frase que define completamente bien a la película y es un proverbio con el que empieza la película justo antes del primer plano. Es una frase de William Blake que dice así: el pájaro, un nido; la araña, una telaraña; el hombre, la amistad. Esta película se ambienta en el siglo XIX a principios y en el territorio de Oregón, en Estados Unidos. Conocemos a Otis, o como prefiere que le llamen, Cookie, que es un cocinero y panadero que ha sido contratado por un equipo de hombres que forman parte de una expedición de cazadores de pieles. Cookie se encarga de cocinar y de proveerlos de alimentos. Y durante esta expedición en el bosque conocerá a un extraño hombre, Kung Lu, que es un inmigrante chino, y a partir de entonces irán fraguando una hermosa amistad. Además también irán haciendo negocio con los pasteles dulces que cocina Cookie, a pesar de que para ello tengan que robar la leche de la única vaca que hay en el territorio y que pertenece al jefe de la región, y que simplemente la ha comprado para satisfacer su capricho de tomar el té de la tarde con leche. Quería comentar con Ramón qué le ha parecido la película y bueno, qué temáticas y de qué manera está mostrada visualmente. First Cow es un western muy atípico porque nos muestra un ángulo muy distinto al que nos vienen dando los clásicos de este género, en donde lo más común es ver un enfrentamiento entre vaqueros o la guerra que se produce con los indígenas americanos. Pero aquí no, aquí lo que tenemos es una historia, como bien ha dicho, de Raquel, de amistad y llena de amor, al contrario de lo que podemos tener en clasicazos como por ejemplo Centauro del Desierto, donde lo que impera es el odio en este caso hacia los indígenas. Aquí todo está visto desde el cariño y esto está muy bien representado por la vaca, ¿no? Que es ese nexo de unión entre todos los personajes y que hace avanzar la trama. Estas muestras de cariño se pueden observar muy bien con la relación que tiene con el cocinero, que cada vez que va a ordeñarla, la trata con caricias, le pregunta por su familia, que él siente mucho, la pérdida de su cordero, etcétera, etcétera, y que nos genera un ambiente muy propicio a lo entrañable, por así decirlo. Además de la amistad, se tratan temas como el emprendimiento o el robo y hasta qué punto es lícito poder utilizar la propiedad de otra persona para el beneficio propio, porque en la película vemos cómo esta vaca llega a la zona porque el ricachón de turno quiere poder beber leche. Y entonces los protagonistas utilizan esta vaca para hacer sus propios pasteles, pero tampoco tienen otra opción. Y la directora aquí nos hace ponernos de parte de los ladrones, por así decirlo, y sentir mucha empatía por el que supuestamente a nivel moral estaría haciendo lo incorrecto. Como bien dice Ramón, ¿hasta qué punto es lícito ese robo? Desde el principio el espectador está con los dos protagonistas y es que esa vaca para el dueño representa el puro capitalismo y la avaricia,
ya que la tiene por simple capricho y no es consciente de las posibilidades alimenticias y comerciales que tiene, cosa que sí que conocen nuestros dos protagonistas. Además, es interesante también el contraste, como bien ha dicho Ramón, de cómo es tratada la vaca en las diferentes perspectivas, ya que nuestro protagonista la trata con mucha humanidad y ternura. También es interesante lo que comenta Ramón sobre la diferente mirada de este posiblemente catalogado western. Y es que desde el principio nos hacen, Jonathan Raymond y Kelly Richard, nos hace que percibamos a Cookie como un hombre totalmente diferente a los que forman parte de ese mundo, ¿no? Desde el principio, con ese grupo de hombres de la expedición, estamos frente a un mundo en el que los hombres son rudos, son vastos, no paran de pelearse, de discutir, mientras Cookie siempre está al margen de todo eso y visualmente estas disputas siempre se van a mantener en un plano secundario muy al fondo y normalmente desenfocado. También pasa cuando Cookie va a una taberna y unos hombres empiezan a pelearse y todos salen fuera a ver esa pelea mientras él se queda dentro cuidando de un niño. Está claro que Cookie es totalmente diferente a ellos, pero es que en general lo que se trata en esta película es totalmente diferente a lo que ya hemos podido ver en otras ocasiones y en la propia filmografía, por ejemplo, de John Wayne. Estamos frente a un terreno completamente explorado y mostrado, pero Kelly Richard, con su mirada, reinventa cosas nuevas, ¿no? Cosas vírgenes que no se habían mostrado anteriormente. Y es que, además, en su filmografía ya había tratado este siglo, esta época, el siglo XIX, a principios, ya que en 2010, en su película Mixed Cutoff, mostraba también a una serie de colonos que en su camino se encontraban con un indio, el supuesto enemigo natural, y finalmente acaban confiando en ellos. O sea que al final lo relevante en su filmografía es su mirada propia y diferente. Y para finalizar, sobre las diferentes temáticas que se pueden encontrar, quería comentar el tema de la muerte, ya que desde el principio, a través del guión y el montaje, nos lo muestran, ¿no? Claramente. Tenemos a una mujer y su perro que podrían ser perfectamente las protagonistas de su película de 2008, Wendy y Lucy, y acaban encontrando dos esqueletos y de repente, como si revivieran, vemos un enorme flashback, que es toda la película, y que son la vida de Kung Lu y de Cookie. Y es que al final, uno de los mensajes de la película es que conocemos perfectamente el desenlace tanto de los personajes como el nuestro propio, ¿no? Acabaremos en la muerte, ¿por qué no disfrutar de ese camino? Como menciona Raquel, el protagonista es una persona diferente a sus iguales. Es una persona muy tranquila y esta quietud se ve reflejada en los aspectos formales de la película, en los planos, en cómo es enfocada la historia, incluso en las interpretaciones. Es una película que, ante todo, transmite tranquilidad. La relación entre ambos protagonistas me recuerda también mucho a Midnight Cowboy, o Cowboy de Medianoche, como se tituló aquí en España, porque no solo por la amistad, sino porque hay una persona como que tiene el talento y otra persona que lo administra. Incluso el final, ¿no? Entroncando un poco en el tema de la muerte que mencionaba Raquel, vemos como ese punto de no retorno es el mismo, ¿no? Una persona que ha enfermado y la otra que permanece a su lado. Como bien ha dicho Ramón, esta película transmite tranquilidad, placidez, y es que de eso se trata la mirada de Kelly Richard y las influencias que ella ha tenido. Esta película está influenciada por Peter Hutton y es que la película va dedicada a él, como se puede ver en el último plano. Y Peter Hutton fue un cineasta estadounidense que destacó por realizar un cine contemplativo. Hacía largos planos con la cámara estática e inmóvil frente a escenarios en concreto, lo que permitía que la mirada del espectador fluyera por ese escenario, a la misma vez que también daba tiempo al escenario para que se revelase la vida en él. Y se ve claramente en muchos de los planos de esta película y en su filmografía. Así que nada, para acabar, esperemos que hayáis disfrutado este vídeo, que si no habéis tenido la oportunidad de ver la película, la veáis en Filmin a partir del Festival de Gijón, y nos vemos en el próximo programa.